Juan capítulo 4, versículos del 46 al 54. Dice así la palabra del Señor. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Este pasaje nos enseña algo bien importante, y es acerca de la gloria de Cristo superior a una autoridad romana. Y aquí el apóstol Juan vuelve y retoma otra historia, otro acontecimiento, y nos habla de la tercera entrevista que Jesús tiene. La primera había sido con Nicodemo, la segunda con la mujer samaritana, y la tercera ahora con este hombre que es un hombre de testimonio en el gobierno romano. Dice que es un noble, dicen los historiadores, que cuando miramos aquí este pasaje podemos encontrar cómo el gobierno romano también había encontrado el testimonio de Jesús. Y cuando nosotros leemos en los primeros versículos, especialmente en el 46, 47, dice que vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y este pasaje tiene una trascendencia muy especial, muy bonita, porque aquí el apóstol Juan coloca esta historia, coloca esta entrevista con este hombre, este oficial, para que nosotros podamos descubrir varias cosas. Una de ellas es la misericordia y el amor de Dios. Un Jesús sanador, podemos encontrar aquí a un Jesús lleno de amor y a un Jesús cumpliendo lo que ya se había dicho en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, y ya empezó a ir más allá. Ya fue a Samaria, ahora está yendo donde este hombre que es romano. Ahora, no es él el que va, es realmente este hombre el que viene donde él. Y un hombre que es de alto rango, que se encuentra con él, que tiene un encuentro personal, nos muestra varias cosas bonitas. La primera, me demuestra este relato algo muy especial. Primero, me muestra que hay una fe que reconoce la autoridad de Jesús. Una fe que reconoce la autoridad de Jesús. ¿Cómo así que una fe que reconoce la autoridad de Jesús? Es que este hombre, aquí tenemos a un hombre diplomático acudiendo donde un carpintero. Este hombre es un oficial, es un hombre importante. Tal vez hasta es más autoridad como gobierno que el mismo Jesús. Él es autoridad. Pero aquí vemos la autoridad yendo a Jesús, el oficial del gobierno yendo donde un carpintero. Qué contraste, qué trascendencia tiene este pasaje. Es muy bonito porque me deja primero ver que hay una fe en este hombre que reconoce que Jesús es la autoridad. Este hombre llamado aquí oficial del rey, la palabra griega es basilikos, que significa un rey más pequeño. Ahí colocaron algunos traductores como reyesuelo. Esa palabra yo nunca la había oído. Reyesuelo. O sea, alguien por debajo, pero tenía una autoridad.
o lo que puede también denominarse funcionario del rey. Y este funcionario del rey, a partir de una gran necesidad, ¿cuál? La de su hijo enfermo. Un hombre muy importante, con mucha autoridad, tiene a alguien enfermo en casa. Y lo más probable es que este hombre de posición elevada, del corte de Herodes, viene a Jesús, viene donde el carpintero, a pedir, a suplicar que su hijo, que está enfermo, él lo sane. Hablábamos ahora en la clase de escuela dominical cómo Dios y cómo el Señor puede usar la debilidad, la necesidad del hombre para poder transformar su vida. Este hombre acude con todos sus pergaminos, con toda su autoridad, pero sabe que ese carpintero es el Señor. Cuando oyó, dice el versículo 47, que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. Hubo ruego, hubo súplica. Él sabía que era Jesús quien le podía ayudar en este caso. Él tenía una fe en que Jesús podría hacerlo. Me llamó mucho la atención que la distancia que él tuvo que recorrer fueron, algunos dicen 30, otros 32, algunos 35 kilómetros que este hombre recorrió para ir y entrevistarse con Jesús. 35 kilómetros. No era fácil que él, con su rango, fuera donde un carpintero. Pero ¿qué fue lo que lo motivó a ir por él? ¿Qué fue lo que lo llevó? Había una fe. Él sabía que era Jesús. Él creía en Jesús. Por eso este pasaje me demuestra que Jesús es superior al gobierno romano, a la autoridad romana. ¿Y por qué es superior a ellos? Porque este hombre de autoridad acude donde él para que le ayude con su hijo. Un gesto que por obvias razones causó sensación. ¿Por qué? Porque si habían dos personajes que los judíos no aceptaban y no creían, era los samaritanos y el gobierno romano. Así que la llegada de él donde Jesús es una muestra de que ellos reconocían el señorío de Cristo. Y por ende generó ese impacto. ¿Qué nos dice a nosotros esto como iglesia? Que nuestra fe a lo que nos debe llevar es a reconocer que Cristo es el Señor. A muchos les encanta reconocer a Jesús como Salvador, el Salvador, maravilloso. Pero cuán difícil es que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Este hombre con autoridad está reconociendo ambas cosas, porque no solamente va donde él para pedir sanidad. Dice que cuando llegó allá, vino a él y le rogó. El ruego y la súplica es una demostración de que se sujetaba al señorío de Cristo. No era normal que una autoridad del gobierno viniera y le rogara a un carpintero. Eso no es lo normal. Aquí veo una expresión de fe, reconociendo al señorío de Cristo. Así que, si queremos la ayuda de Jesús, Él nos la puede dar. Si queremos la ayuda del Señor, es necesario que reconozcamos su señorío, que reconozcamos su poder. Así que esto es lo primero que me hace ver que Cristo es superior a esas autoridades. Hubo otro aspecto que me hizo entender en este pasaje la superioridad de Cristo, la necesidad de creer en Él. Se encuentra en los versículos 48 y 49. Dice: entonces Jesús le dijo:
si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Este oficial del rey está implorando, está esperando respuesta. Es un hombre persistente. Insistir es parte de un accionar cuando nos encontramos frente al señorío de Cristo. Desistimos en oración. A veces nos cansamos cuando estamos orando por alguien, para que alguien lo convierta, para que el Señor le transforme, para que esa persona sea convertido al Evangelio. Y nosotros desistimos fácilmente. Pero ¿qué me enseña a mí este pasaje? Que yo debo insistir, que yo debo persistir. Este hombre, Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Lo dice porque el hijo está a 35 kilómetros de distancia. Jesús está confrontando su fe. Él no va a ver el milagro, él no lo va a ver todavía. Por eso le dice: usted que no lo va a ver, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Qué confrontación la de Jesús. Si usted no lo ve, no va a creer. Pero este hombre le dice: Señor, yo insisto, desciende antes que mi hijo muera. Ve pronto. Cuando nosotros vemos la gloria de Cristo, creemos en sus señales, creemos en Él como el Hijo de Dios, entonces mi fe tiene que insistir esperando respuestas. Este diplomático no se negaba, no se daba por vencido, insistía y persistía. No se dejó, digamos, como amedrentar de la confrontación de Jesús. Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y eso era muy normal en el contexto de Jesús. Hasta que no vieran una señal de Él, hasta que no vieran un milagro de Él, no creían. Y Jesús, confrontando su fe, se asegura diciéndole que si Él no ve, no creerá. Pero su fe insistió. ¿Cuántas veces nosotros no vemos resultados, no vemos un accionar y nos vamos como cansando, como agotando, vamos olvidando, vamos perdiendo como esa pasión por Jesús? Pero este hombre no se rinde. Iglesia, no nos rindamos ante tantas insistencias. No nos rindamos ante tanta ausencia, ante tantas ausencias. No siempre veremos respuestas inmediatas. No siempre estaremos viendo las respuestas automáticamente. Lo que significa que el Señor también nos invita a persistir. Él confronta nuestra fe. Él quiere que nuestra fe madure, crezca, sepa esperar. Y este hombre, en el versículo 50, nos demuestra que su fe y su confianza es en las palabras de Jesús. Versículo 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Solamente estaba esperando que Jesús se lo dijera. Él insistía. Cuando Jesús se lo dijo, creyó y se fue tranquilo. Veo aquí que hay una fe que confía en las palabras de Jesús. Comenzó a madurar su fe. Decía William Barclay: no era fácil emprender ese camino de vuelta. Él ya me dijo que sí, pero voy para la casa y me voy a demorar mucho rato, una semana caminando 35 kilómetros.
para regresar a ver si sí o no. No era fácil, claro que sí, pero aquí su fe fue confrontada y fue empezando a madurar. ¿Qué nos dice este pasaje? Hay que tomar en serio las palabras de Jesús. Cuando Jesús nos dice palabras como: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay que creer a esas palabras de Jesús. Yo creo que hay que prestar atención a eso. Cuando nosotros hablamos lo que dice la palabra, hay que prestar atención, porque lo que Jesús está diciendo es verdad, es veraz. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree en él o en él cree, no es condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo sí creo que hay que tomar en serio las palabras de Jesús. Este hombre las tomó en serio. Y este oficial descendió: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó, tomó en serio la palabra de Jesús y se fue. Creo que hay que tomar muy en serio las cosas. Creo que nosotros tenemos que tomar en serio cuando Jesús nos propone que si creemos en Él, porque para eso fue escrito el Evangelio de Juan, para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Una fe que confió en las palabras de Jesús. Si Jesús lo dice, póngale la firma, diría por ahí un eslogan. Y por último, hubo una fe de entrega total. Eso me muestra el señorío de Cristo, la gloria de Cristo en este pasaje. Versículo 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. ¡Qué entrega total! Una fe que llevó no solamente a él creer, sino a todo su hogar. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. La primera había sido convertir el agua en vino. La segunda fue en la distancia, sin tener que ir y poner sus manos, sino con todo su poder, a 35 kilómetros de distancia, tal vez sin haber visto físicamente al hijo. Le dijo: ve, tu hijo vive. Y este hombre confió en esas palabras. Yo me pregunto cuántas veces uno creerá si a 35 kilómetros de distancia, bien lejos, el Señor Jesús nos diga: listo, eso ya está listo, sin él ir. ¿Cuántos creeremos? Veo una fe confrontada, una fe probada. Y este diplomático se entregó. ¿Por qué? Porque Cristo manifestó su gracia, su bondad. Porque Cristo le quiso salvar. Vio su fe, una fe que es la que agrada al Señor. Cuando nosotros vemos esta confrontación de la fe, yo creo que podemos decirle al Señor: Señor, es necesario que mi fe sea confrontada, que mi fe madure, que mi fe crezca.
Pero para que nuestra fe crezca y madure, también necesitamos una confrontación del Señor. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Quiero que tu fe hoy sea confrontada por el Señor. Que tu fe sea hoy madurada por el mismo Señor. Quiero invitarte a que te pongas de pie, vamos a orar.